Y entonces nosotros ahora vamos a ver los componentes subcelulares, ¿vale? Estructuras, también les llaman, estructuras citoplasmáticas, también los pueden reconocer como estructuras citoplasmáticas. Bueno, no importa. Ya resulta que no se olviden que los eucariontes, su citoplasma, que vendría siendo todo lo que está contenido en esta membranita plasmática, que toda célula tiene, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto, esa es la membrana plasmática. Todo lo que está contenido en la membrana plasmática se llama citoplasma, o sea, todo eso interior que ven ahí. Ahora, en los eucariontes, el citoplasma se divide en dos partes, los organelos y el citosol, ¿sí? Que ya lo comenté en alguna oportunidad. Los organelos, ya vamos a ver qué son, todavía no, los podemos clasificar en dos grupos. Los que tienen doble membrana, ahí pueden ver una bicapa, una segunda bicapa, ¿sí? No se vayan olvidando las cosas que hemos aprendido anteriormente. Las membranas son bicapas. Entonces estas tienen dos membranas, dos bicapas. Y también tenemos organelos de una membrana, que solamente tiene una bicapa. Ahí les voy a ir mostrando los organelos y las bicapas, o la capa, o una, ¿ya? O sea, una membrana. ¿Cuáles son los organelos de doble membrana que vamos a alcanzar, yo creo, a ver hoy día? El núcleo, la mitocondria y el cloroplasto, ¿vale? Easy. Y dentro de los organelos que tienen una membrana, que son varios, y ahí están todos: retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi o complejo de Golgi, también le llaman complejo de Golgi, ahí, los lisosomas, los peroxisomas y las vacuolas, ¿vale? Todos esos organelos de una membrana. Y el citosol no lo vamos a ver todo lo que es el citosol, pero algunas estructuras que están ahí dentro del citosol las vamos a ver, que justamente no son organelos y que sí tenemos que aprenderlas. Como por ejemplo los ribosomas, que ya lo hemos visto en los procariontes. Los procariontes poseen ribosomas más pequeñitos, sirven para crear proteínas, están hechos de dos subunidades y compuestos por ARN ribosomal y proteína, ¿verdad? Es lo mismo aquí. Es lo mismo aquí. También vamos a ver el citoesqueleto, que también poseen los procariontes, son fibras proteicas, están dentro de la célula, le dan forma, puedes mover cosas dentro de la célula con esto. Lo vamos a ver con tranquilidad en los eucariontes también, más en detalle incluso, porque los eucariontes, esta estructura es más compleja. Las inclusiones no las vamos a ver porque no está en el temario, y las biomoléculas ya hemos visto biomoléculas, ¿verdad? Carbohidratos, proteínas, lípidos, esas cosas que encontramos ahí disueltas en el citosol. Ya, entonces ahora nos vamos a enfocar en los organelos. Solamente en estos tres, ¿ya? Los que tienen doble membrana. Vamos a hablar de ellos. Tienen que saber qué son, quién los tiene, si la célula animal o vegetal, pero tengo una clase específicamente donde voy a hablar de qué cosas tiene el animal y la vegetal, ¿sí? Ahora solamente organelos y su función. Tienen que aprender estructura y función, ¿vale? Estructura y función. Entonces, vamos ahora con estos organelos. ¿Qué son los organelos? Primero, ¿sí? Todavía no hemos definido qué son los organelos. Los organelos son toda estructura citoplasmática, o sea, es una estructura que están dentro del citoplasma, son componentes del citoplasma, que esté delimitado por membrana, ¿ya? Toda estructura que esté delimitada por membrana, en definitiva, son compartimentos internos. Son compartimentos internos. Compartimentos. Y esto no lo tienen los procariontes. Tienen una pseudo-compartimentalización, los procariontes, ¿verdad? Pero no una propiamente tal. Nosotros tenemos aquí un mayor grado de compartimentalización, lo llevamos al extremo, ¿vale? Veamos. También, Cristóbal, vendrían siendo como organelos. Claro, son estructuras citoplasmáticas delimitadas por membranas, ¿ya? Las vesículas, pero las vesículas son estructuras como transitorias, así, son bien dinámicas las vesículas, Cristóbal, ¿no? Así que, claro, puede que tengan otra consideración esas estructuras, ¿eh? Por ese hecho de ser tan dinámicas,
¿ya? Puede ser que sean consideradas otras cosillas, no lo sé. ¿Ya? Pero sí, ellos tendrían como, no creo que pregunten algo así, como van a ir, no piensen que es lo que uno cree normalmente, que van a tratar de pillarte con la pregunta, si normalmente no preguntan cosas como muy rebuscadas en la prueba, ¿sí? Normalmente se van por los organelos clásicos, a saber estructura y función de los organelos, y al menos en el colegio, en el liceo se ve así, lo que les muestro acá es lo que se enseña, así que no les van a preguntar cosas así que el Ministerio de Educación no ha promovido. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar entonces ahora de los organelos que tienen doble membrana, es decir, el núcleo, la mitocondria y el cloroplasto, ¿vale? También hay otras estructuras que tienen membrana, que son organelos, pero son de membrana simple, que los vamos a ver en la siguiente clase. Estas que ven ahí abajo, de momento las podemos pasar por alto porque nos vamos a enfocar en núcleo, cloroplasto y mitocondria. ¿Ya? Entonces, vamos directo ahora al núcleo. ¿Qué es el núcleo? ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Qué función cumple? ¿Sí? Vamos a hablar un poco de su anatomía, la estructura del núcleo y después qué función cumple. ¿Qué vamos a encontrar ahí y qué funciones cumple el núcleo? Entonces, el núcleo es el organelo más grande, diré yo, o más prominente, más visible, más destacado, ¿sí? Como que destaca, resalta el núcleo. Es esférico, tiene una forma esférica, o sea, como un círculo, o bien esférica, ¿sí? Es de esa manera. Bueno, pero lo que importa, el núcleo hace la diferencia entre una célula eucarionte y procarionte. Esta estructura fue como las primeras que reconocieron, entonces se utilizó como referencia para referirse a las células eucariontes. La célula eucarionte significa justamente que posee un verdadero núcleo, ¿ya? O porta un verdadero núcleo. ¿Y a qué llamamos verdadero núcleo? A esto que ven acá. ¿Ya? El núcleo es un organelo, un verdadero núcleo, es un organelo, o sea, una estructura citoplasmática delimitada por membrana o un compartimento interno dentro de la célula eucarionte que posee doble membrana. Y esta membrana se denomina carioteca. Carioteca, ¿vale? Ese es el nombre que tiene la envoltura nuclear. Esta envoltura nuclear está interrumpida por poros. Ahí ven las dos membranas, ¿sí? Hay una membrana, otra membrana. Son dos membranas. Una membrana que le llaman membrana externa y otra membrana que le llaman membrana interna. No sé por qué le llamarán así, ¿cierto? Es como, porque no me hace sentido, ¿no? Lógicamente, externa e interna, ¿ya? Y está interrumpida por poros. Ahí están los poros, que son bastante grandes. Deben de imaginar que estos poros sirven para mover cosas para adentro y para afuera. Ahí hay un tránsito de moléculas bastante grandes que se meten y salen. ¿Ya? ¿Qué más podemos encontrar en este? Ahí están los poros, un poquito del detalle de los poros. Muchos poros, millones de poros por todos lados. Ya. ¿Qué más? Eso no es necesario. ¿Ya? Vamos a obviarlo de momento, esto es un detallito, no es necesario. ¿Qué vamos a encontrar dentro de este compartimento delimitado por la carioteca? Vamos a encontrar la cromatina. Esto es importante, la cromatina. ¿Qué es la cromatina? Ya lo hemos hablado en alguna oportunidad cuando hablamos del ADN de los procariontes, ¿cierto? El ADN de los procariontes es circular cerrado, está unido a proteínas, pero estas proteínas no son histonas, ¿verdad? En cambio, en nosotros, nuestro ADN está unido a proteínas histonas. Y no histonas, pero las histonas son como las que importan. ¿Ya? Proteínas histonas. Y a esa unión de ADN más proteínas histonas le llamamos cromatina. Así de simple. La cromatina es una supramolécula, en definitiva, la cromatina. Es una supramolécula que está constituida por dos tipos de macromoléculas, proteínas y ADN. ¿Ya? Entonces tenemos ADN aquí. El ADN, no se olviden que almacena la información de cómo se estructura el organismo y cómo funciona el organismo. El ADN almacena información, ¿ya? De cómo se estructura, como su anatomía y el funcionamiento. Anatomía y funcionamiento. Eso vamos a tenerlo en este código genético. Entonces el núcleo controla el metabolismo, que vendría siendo las reacciones químicas. Las reacciones químicas
Y si tú controlas las reacciones químicas finalmente son las que hacen que el organismo funcione de cierta manera y se estructure de cierta manera, son las reacciones químicas. Entonces, si controlas el metabolismo, controlas todo respecto al organismo. ¿Vale? Y también acá hacen alusión a la herencia. ¿Por qué? Porque el ADN es la molécula que se replica y al replicarse creas una copia y eso se pasa a la siguiente generación. Y así vas creando más individuos que tienen la misma información o a veces hay combinación de informaciones, ¿ya? Pero indudablemente el núcleo participa en la herencia, sin lugar a dudas. ¿Vale? Ahí está la función del núcleo, regula el metabolismo y participa en la herencia. Ahí tenemos la cromatina en el interior, está constituido por una doble membrana. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos dentro? Tenemos una estructura, una zona, una región, llamada, es una región, una zona, llamada nucleolo. Nucleolo, ¿vale? Ahí está, nucleolo. Vamos a ahora profundizar un poquito en el nucleolo. Una cosa muy simple, muy simple. Nucleolo, ¿qué es? Es una estructura dentro de una zona, una región, dentro del núcleo. ¿Y qué rol cumple? Aquí la tienen. ¿Ya? Sin entrar tanto en detalle, ahí es donde se van a sintetizar o crear las subunidades ribosomales, ¿vale? Cuando vimos los procariontes, mencioné que los ribosomas estaban constituidos por dos subunidades, la subunidad menor y la subunidad mayor, ¿verdad? Una y dos. Entonces, aquí es donde, en el caso de la célula eucarionte, se van creando estas subunidades. Estas subunidades, fíjense que salen por los poros que tiene la carioteca. Y afuera funcionan. Los ribosomas afuera funcionan. O sea, afuera crean proteínas. Los ribosomas afuera crean proteínas. Porque esa es su función. Después vamos a hablar de los ribosomas. Hay una clase donde vamos a hablar de estas estructuras más en detalle en los eucariontes. ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? Con eso estamos bien. Después vamos a hablar de los ribosomas, así que no vamos a entrar en detalle en eso para no dar tiempo ahí. Eso, ¿ya? Repasando un poquitito el tema de la cromatina, para que no se les olvide, porque he visto preguntas modelo de de esto, así que es una supramolécula bastante importante. Aquí tenemos la cromatina, y esto va a estar dentro del núcleo. La cromatina está constituida por ADN, ahí ven una doble hebra, ¿ya? Eso significa bicatenario, dos cadenas, bicatenario, ¿ya? Eso lo ven. Y este ADN está unido a proteínas histonas que se muestran ahí. Las histonas se organizan de ciertas maneras para formar como un cubito. Se forma como un cubito, ya tampoco esto es necesario saberlo. Y ahí el ADN se va enrollando alrededor de este grupo de histonas. Entonces, a esa unión que se logra aquí entre estas dos macromoléculas, proteínas y ADN, le llamamos cromatina. Y esta cromatina puede estar en distintos grados de organización. O sea, aquí les muestro un grado de organización o un tipo de organización y acá les muestro otro tipo, ¿sí? Está más compacto. ¿Ya? No voy a entrar más en detalle en esto, solamente me interesa que sepan que en el núcleo vamos a encontrar la cromatina en el interior y también vamos a tener nucleolo en el interior donde se sintetizan las subunidades ribosomales. Y el núcleo es el responsable de regular el metabolismo y participa en la herencia. Eso es lo que deberían saber. ¿Ya? La célula eucarionte posee núcleo, la procarionte no tiene núcleo. La procarionte tiene un nucleoide, que es una región dentro del citoplasma donde está ubicado el cromosoma bacteriano. ¿Ya? Y ahora, hay células que poseen muchos núcleos, como las células musculares o fibras musculares, tienen muchos núcleos, y hay otras que no tienen ninguno, pero aún así son células, ¿eh? Aún así son células. Los glóbulos rojos no tienen núcleos, y por eso viven poco también, viven poco. Eso me dice que el núcleo es un elemento importante en la vida de una célula.
¿Ya? Eso sería ahí. Vamos ahora con el siguiente organelo, la mitocondria. La mitocondria es otro organelo de doble membrana, también tiene doble membrana, igual que el núcleo. ¿Y qué rol o función cumple en la célula? Abastece de ATP, abastece de ATP. Y el ATP, bueno, es una molécula que entrega energía o que almacena energía y, bueno, cuando necesitamos hacerlo, la entrega. Cuando necesitamos energía, algún proceso como transporte activo, por ejemplo, podemos utilizar el ATP directamente para financiar este transporte activo. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver cómo genera ATP. Ahora, ¿qué es lo que hace la mitocondria? Vamos a ver primero, antes que qué hace, cómo lo hace esto, cómo genera ATP, vamos a ver cómo es la mitocondria. Su anatomía un poquito. Ahí está, anatomía de la mitocondria. Y voy a destacar algunas cosas importantes e interesantes que he visto que han preguntado, que no tienen que dejar pasar. Ya, la mitocondria es entonces un organelo de doble membrana. Tengo una membranita y acá está la segunda, son dos membranitas. La membrana que va por fuera le llaman membrana externa, al igual que en el núcleo, y la membrana interna, la membrana de adentro le llaman membrana interna, ¿cierto? ¿Por qué? No sé, no sé, no se me ocurre. Ya, y fíjense que se generan dos compartimentos. El compartimento entre las dos membranas, llamado espacio intermembrana, no sé por qué, no sé, están locos colocar esos nombres súper absurdos, ¿ya? Y el espacio interno, más interno, se llama matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial. Eso es en cuanto a como a las regiones que yo puedo encontrar, las membranitas que tienen, la región. Fíjense cómo la membrana interna es muy plegada, muy plegada. Ahí vemos cómo hay muchos pliegues en el interior. ¿Vale? Así. ¿Qué otra cosa destaca que sea importante? Este organelo posee ribosomas. Posee ribosomas de tipo procarionte. Y además posee ADN de tipo procarionte. Y uno dice, oh my God, ¿por qué? ¿Qué, qué, ¿Por qué razón tiene ribosomas procariontes y ADN procarionte? O sea, ADN circular cerrado y ribosomas pequeños. ¿Por qué tiene eso? Bueno, hay una teoría, ¿verdad? Se llama teoría endosimbionte, que menciona endosimbionte, que menciona cómo podrían haberse originado estos organelos. Y en resumen, así como en sencillo, más adelante igual voy a hablar de eso, la teoría endosimbionte postula que la mitocondria, y no solo la mitocondria, también el otro organelo que vamos a ver, la mitocondria tiene un origen bacterial, o sea, tiene un origen procarionte, bacterial. Eran bacterias. En resumen, para que no haya tanto suspenso, eran bacterias. Eran bacterias, ¿ya? Así. Entonces esa es la explicación de por qué tiene ribosomas de tipo procarionte y por qué tiene ADN de tipo procarionte, ¿ya? Eso. Eso sería dentro de las cosas que recuerdo que son importantes recordar, ¿ya? Y ahora vamos a ver un poquito qué es lo que sucede dentro de la mitocondria. No voy a profundizar tanto en las reacciones químicas porque tampoco lo preguntan, solamente dejar claro algunos conceptos nada más generales y darle un poco de fundamento para que no quede ahí en el aire. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la mitocondria? En la mitocondria sucede un proceso llamado respiración celular, ¿vale? Entonces, en la mitocondria sucede un proceso de degradación, o sea, como de destrucción de moléculas orgánicas. De moléculas orgánicas. ¿Ya? Ahí, de degradación de compuestos de moléculas orgánicas, donde se genera
ATP. ¿Ya? O como consecuencia, vamos a colocar, como consecuencia se genera ATP. ¿Ya? Así. O sea, ¿qué es lo que sucede en la mitocondria? Bueno, suceden ahí unos procesos de reacción químicas ahí, como en todos lados, suceden reacciones químicas. Y estas reacciones químicas son de destrucción de moléculas orgánicas. Y como consecuencia se genera energía, ATP. O sea, no se genera energía, sino que se transfiere energía desde las moléculas orgánicas al ATP, que también es una molécula orgánica. Entonces aquí podemos ver esta molécula que ven ahí, que es glucosa, pero podría ser otra molécula orgánica, sí. Ya dejémoslo así, en general. Fíjense que esto se combina con oxígeno. Por lo tanto, en la mitocondria, el proceso requiere la respiración celular, que no lo mencioné acá, pero aquí lo voy a mencionar, requiere oxígeno. Oh, requiere oxígeno. Oh, se fue todo lo que escribí ahí. Ya, pero ahí se entendió, ¿verdad? Ya, olvídense de todas estas cosas. Eso ya, yo no, explico normalmente esas cosas no es necesario. Entonces, finalmente, esta es la reacción química. La reacción química, pero tampoco es necesario aprendérsela. O sea, de manera general tienen que saber que se destruyen moléculas orgánicas. Esa es una molécula orgánica. Se combina con oxígeno, o sea, no directamente. Les voy a mostrar un poquito cómo sucede esto, pero eso es oxígeno. Y lo que se produce, los productos, es CO2, agua y energía almacenada en el ATP. ¿Ya? Esa es la reacción general de lo que va a suceder en la mitocondria. No es tan así, pero así, ¿ya? Ya, entonces ahí tenemos la mitocondria. Les voy a mostrar todo esto que no es necesario aprenderlo, pero les va a servir como fundamento para aprender todo esto. Ya miren, entonces, eh, la glucosa, esto que ven aquí, que es una molécula orgánica, parte destruyéndose o degradándose en el citosol. En el citosol, o sea, afuera, en el ambiente acuoso dentro de la célula, ahí parte degradándose la glucosa. La glucosa se degrada hasta una molécula intermediaria que se llama piruvato. ¿Ya? Ese proceso se denomina glicolisis, o sea, romper azúcar. Glicolisis es romper azúcar, Y sucede en el citosol, donde tomamos la glucosa y la destruimos hasta piruvato. En ese proceso de degradación, de destrucción de la glucosa hasta piruvato, se va a generar energía, se va a transferir la energía desde la glucosa, se va a transferir al ATP, o sea, vamos a crear ATP. Pero todavía la mitocondria no ha participado en esto, así que la glicólisis no es una etapa que suceda dentro de la mitocondria o que dependa de la mitocondria. La glicólisis es un proceso que no necesita ningún organelo, sino enzimas que están en el citosol. Pero ya vamos a ir a la importancia. Finalmente, la glucosa se transforma en piruvato y en el proceso creamos ATP y además se le quitan electrones. Se le quitan electrones. ¿Ya? Quitamos electrones a la molécula de glucosa y los electrones van a dar a una molécula llamada NAD. NADH. Esta molécula transporta electrones. ¿Sí? Eso hicimos. Le quitamos la glucosa a electrones, se las transferimos al NAD y en el proceso ahí generamos ATP. ¿Vale? Eso es de momento. Ahora, este piruvato que ven aquí entra a la mitocondria. Y en la mitocondria vamos a seguir quitándole electrones a esta molécula. El piruvato pierde electrones, se transforma en otra molécula que da lo mismo, se llama acetilcoenzima A. Entonces vamos a quitar estos electrones y los vamos a transferir a los NAD. Vamos a ir creando NAD. Vamos a crear moléculas que transportan electrones. Entonces aquí ya tengo NAD, NAD, NAD. Ahora, ahí se va liberando CO2 en el proceso, se va creando ATP en la siguiente etapa. ¿Ya? No es necesario aprenderse los nombres de estas etapas, solamente para que vayan viendo que dentro del proceso de degradación de la glucosa o de moléculas orgánicas, vas creando ATP en el proceso, se va liberando CO2 en las etapas, se le van quitando electrones a las moléculas
Eso es lo que me interesa. No, Benjamín, en esa etapa de generar acetilcoenzima A, no hay creación de ATP, no hay creación ahí, en esa etapa, y solamente quitas electrones, y ahí también se libera CO2. No generas ATP directamente en esa etapa que se llama oxidación del piruvato. ¿Ya? Entonces, pero vas creando NAD. Ese es importantísimo, el NAD. Ahora, pasamos, ¿cierto?, al ciclo del ácido cítrico, también llamado ciclo de Krebs, probablemente ustedes lo conocen como ciclo de Krebs, ¿ya? Y generamos ATP directamente también, al oxidar ahí la acetilcoenzima A, generamos 2 ATP y ya no queda más. Ya no queda más molécula, degradamos completamente, liberamos CO2, ¿ya? Y ya no queda nada de la molécula que partió inicialmente afuera, como glucosa. Estrujamos completamente la molécula. ¿Vale? Entonces uno dice, bueno, aquí estamos creando re poquito ATP. O sea, yo tengo 2 ATPs al inicio en la glicólisis, que sucede afuera de la mitocondria, y 2 ATP adentro de la mitocondria. No creo mucho ATP, ¿verdad? Pero equivocados, equivocados. Resulta que los electrones que yo les voy quitando a las moléculas orgánicas, a la glucosa, al piruvato, eh, a la acetilcoenzima después, yo los voy metiendo en el NAD, y acá hay otra molécula transportadora de electrones que se llama FAD, NAD y FAD, NAD y FAD, ¿ya? NAD y FAD. Son transportadores de electrones. Y estos electrones finalmente se van a entregar a una cadena transportadora de electrones que está dentro de la mitocondria. Y en esta cadena transportadora de electrones se entregan estos electrones y se van a generar la mayor cantidad de ATP. Aquí es realmente la mayor ganancia de ATP, es aquí, con la entrega de estos electrones en la cadena transportadora de electrones. Y ahí es donde yo puedo generar 34 ATPs, o sea, muchos ATPs. ¿Ya? Los electrones que yo les quité a las moléculas orgánicas, glucosa, piruvato, yo les fui quitando electrones, los entrego a la cadena transportadora de electrones, y ¿quién es el último aceptor de estos electrones? Es el oxígeno. El oxígeno es el aceptor de estos electrones. Los acepta y se combina con, agua, con protones de hidrógeno, perdón. Se combina con protones de hidrógeno y finalmente da como resultado agua. Y ahí está uno de los productos de la respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? Es ese proceso que sucede dentro de la mitocondria. Son una serie de reacciones químicas, parte del metabolismo de este organelo. Ahí ven todas las etapas que involucra, pero no es necesario aprendérselas en detalle, solamente saber que en la respiración celular tú vas degradando moléculas orgánicas, se va liberando CO2, se va liberando agua, se necesita oxígeno, por lo tanto esta respiración celular se denomina respiración celular aeróbica, porque también, jóvenes, existe la anaeróbica, también existe la anaeróbica, también existe. Y en ese caso, ¿cómo funciona? Pero la mitocondria no lo hace. La anaeróbica utiliza azufre, por ejemplo. Azufre como el aceptor de electrones. El azufre, si ustedes ven en la tabla periódica, está abajito del oxígeno. Entonces se genera sulfuro de hidrógeno como consecuencia. Esto lo hacen bacterias. La respiración celular anaeróbica lo pueden hacer bacterias, ¿ya? Pero la mitocondria necesita oxígeno para funcionar. Ahí. Los números al lado del ATP, la cantidad de moléculas, sí, de ATP que se genera en cada proceso, exacto. Pero no es necesario aprenderse, Benjamín, el número exacto de moléculas que se van creando, ¿ya? Solamente les mencionaba eso para destacar que los electrones que yo les voy quitando a las moléculas son muy importantes. Son muy importantes. Me van a servir para generar la mayor cantidad de... Entonces ahí tienen los productos finales de la respiración celular aeróbica. El agua, el ATP, acá también tenemos ATP, y CO2. ¿Ya? Esos son productos. ¿Y qué es lo que yo necesito? Moléculas orgánicas, la glucosa, piruvato, las grasas, también las grasas pueden servir, las proteínas también pueden servir como recursos energéticos, que se van metiendo en distintas etapas de todo esto que les muestro acá. Se van metiendo ahí en distintas partes. Y así voy generando ATP. Entonces, en resumen, la mitocondria sirve para generar ATP.
Y el proceso se llama respiración celular. Aeróbica, si quieren ahí le ponen aeróbica porque se requiere oxígeno en el proceso, ¿vale? Eso es lo que deberían saber de este organelo, ¿sí? Ya saben que tiene ribosomas dentro, por lo tanto puede crear sus propias proteínas, tiene ADN también, tiene lo necesario entonces para ir creando proteínas él y regular su metabolismo. Este organelo se dice que es semiautónomo, es un organelo semiautónomo, porque tiene como casi todo para funcionar solo. Sin embargo, algunas proteínas necesita que vengan de afuera, así que no es del todo autónomo este organelo, se dice que es semiautónomo. ¿Vale? Con eso yo creo, yo sé que en el libro aparecen cosas más en detalle, pero no he visto que sea necesario nada más. Por ejemplo, a ver si tengo alguna pregunta acá, que sea actual, porque hay preguntas antiguas que son muy difíciles, pero actualmente ya no están preguntando tan difícil. Miren, en una célula muscular, ¿ya? ¿Qué organelo presente en gran cantidad satisface su alto requerimiento energético? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué organelo se encarga de reacciones energéticas, de crear ATP, por ejemplo, de los que está ahí? Los vamos a ir explorando uno por uno, ahora solamente organelos de doble membrana, más adelante, la próxima clase vamos a ir con organelos de membrana simple. Y vamos a ver todos los demás, complejo de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso y lisosomas. Todos esos son de una membrana. ¿Ya? Ya estaríamos entonces con mitocondria. Si en el camino, por ejemplo, salen preguntas en algún control, en alguna jornada, salen preguntas como más complejas de mitocondria o de cualquier organelo, yo les voy a profundizar y les voy a explicar cómo funciona ahí, ¿vale? Pero de momento ahí, con esto, al menos yo he visto que con estos también. ¿Ya? Y ahora vamos con el siguiente organelo. Se lo necesitan, no tienen muchas mitocondrias, creo que es una es la neurona. Sí, hay varias células, las células del hígado, por ejemplo, también, todas células que participan, las neuronas también, que tienen que hacer mucho transporte activo, las células las células pancreáticas. Ustedes tienen que aprenderse 4 células que aparecen en el temario. Las neuronas, las células musculares, las células intestinales y la célula pancreática. Y justamente como que todas ellas requieren gran cantidad de mitocondrias, porque o bien están exportando cosas, están emitiendo, secretando cosas hacia el exterior, las neuronas tienen que liberar neurotransmisores, para eso ocupan transporte activo, también tienen que ir metiendo cosas hacia el interior usando la membrana, transporte activo, entonces necesitan mucha mitocondria. Los enterocitos, las células intestinales, también se especializan en transportar cosas, entonces también requieren mucha mitocondria. Las células pancreáticas también tienen que ir eliminando hormonas y enzimas digestivas, entonces lo hacen todo por transporte activo. Entonces, toda célula que necesite ocupar mucha energía va a necesitar mitocondrias indudablemente, por lógica, ¿no? Acá dice el profe, ¿también puede decir que las células musculares tienen muy desarrollado el REL? Sí, también tienen muy desarrollado el REL, las células musculares, sí. Conocido con el nombre de retículo sarcoplásmico, exacto, función de calcio, sí, también. También. Ahí vamos a estudiar la célula muscular en detalle. Cuando veamos eso después de los organelos, vamos a ver las células, esas 4 células que tienen que aprenderse. Ya veamos, vamos, ahí está. Está un poco lento, pero sí, la mayoría contestó la B. Hay uno que contestó la A, complejo de Golgi, pero ahí vamos a ver qué es el complejo de Golgi, qué función cumple. ¿Ya? Pero sí, no sé, se pegó, ahí sí, la B, ¿ya? Y efectivamente es la B, ¿vale? Después voy a hablar en detalle qué hace el complejo de Golgi, qué hace el retículo endoplasmático liso, rugoso y liso. Pero para que vean cómo preguntarían algo así, esta está bastante sencilla, bastante simple. O sea, hay que recordar nada más que la mitocondria genera ATP, que es energía. Hay otro organelo que también trabaja con el tema de la energía, y es el cloroplasto. Pero el cloroplasto solamente está, si comparamos animal y vegetal, está solo en los vegetales. La mitocondria está en ambos, ¿eh? La mitocondria también está en los vegetales. A veces uno piensa que los vegetales no tienen mitocondrias, pero sí tienen. Entonces ahora vamos a hablar del otro organelo que se llama cloroplasto. Y vamos a hablar de la fotosíntesis. Y eso nos va a tomar un poquito de tiempo, la fotosíntesis. Hay que ver más en detalle cómo funciona la fotosíntesis. ¿Ya? Ya. Si hablamos de fotosíntesis, que es un proceso metabólico, la fotosíntesis, si hablamos de fotosíntesis, la fotosíntesis no es exclusiva de las plantas.
¿verdad? No es exclusiva de los vegetales, la fotosíntesis. La fotosíntesis también la podemos encontrar, ahí dice representantes de grupos de organismos que realizan fotosíntesis. Estos organismos se conocen como, normalmente son fotoautótrofos, o sea, ese es el tipo de nutrición que tienen, o sea, utilizan la energía lumínica para, para conducir estos procesos metabólicos y utilizan normalmente el carbono atmosférico como fuente de carbono. Tienen esa capacidad, son fotoautótrofos o autótrofos normalmente. Hay bacterias que pueden hacer este proceso, bacterias, hay, dentro de los protistas también hay uno, las algas, las algas unicelulares, las algas pluricelulares, y por supuesto las plantas. Todos ellos pueden hacer fotosíntesis, no es algo exclusivo de los vegetales en la fotosíntesis. A través de las laminillas, ¿ya? A través de las laminillas pueden hacer fotosíntesis. Con los mesosomas hacen respiración celular. O sea, este proceso que vimos anteriormente, que sucedía acá, ¿cierto? La respiración celular, ¿sí? Ese proceso lo hacen las bacterias con los mesosomas. ¿Ya? Entonces, la respiración celular no es exclusivo de eucariontes, también los procariontes lo pueden hacer. Recuerden que la mitocondria era como una bacteria antes, entonces sí, lo pueden hacer. Y los cloroplastos eran como bacterias también antes. Entonces, las bacterias lo pueden hacer. Ahí hay que recordar y sí, ahí se le hace sentido todo, ¿no? Eso, sí. Si después uno se da cuenta, empieza a ligar las cosas y dice, oh, sí, tiene razón. Ahora como que todo empieza a tener sentido, porque lo malo es que cuando nos enseñan todas estas cosas de biología, nos enseñan como desconexas, así como por partes, inconexas. Pero realmente la vida no es así, porque cuando se desarrolló la vida, o sea, la vida se creó en un momento y después la vida empezó a evolucionar, ¿cierto? Ir a cambiando y generando adaptaciones, ¿ya? Entonces, de una cosa tú vas creando varias cosas, así va funcionando. Entonces las cosas están conectadas entre sí. Pero lamentablemente cuando nos muestran las cosas en biología, nos muestran como que está todo desconectado. Y no es así, ¿ya? Si nos enseñaran así como más conexo todo, tendría mucho sentido y oh, sería, oh, qué interesante todo esto, ¿ya? Esa diapositiva no se las muestro, más compleja. Saben que me olvidé de mencionarles algo que, pero no creo que sea, puede que sí sea importante en la mitocondria. Sí, sí que voy a volver un poquito a la mitocondria. Es un concepto así que se me había olvidado. Resulta que nosotros, ahí tenemos el citosol, ¿verdad? Que sería esta porción acuosa que tiene el citoplasma. Y aquí hay un organelo que es la mitocondria. Entonces, cuando nosotros tenemos oxígeno, las moléculas orgánicas las podemos degradar usando oxígeno como el último aceptor de electrones. Y generamos respiración celular aeróbica. O sea, la mitocondria funciona. Pero ¿qué pasa si no hay oxígeno? Que es cuando estamos haciendo ejercicio muy, muy, muy fuerte y nuestro sistema o nuestra capacidad pulmonar, o sea, la demanda de oxígeno es mucho más fuerte que la oferta de oxígeno. Entonces va a llegar un momento en que ya la respiración celular aeróbica no va a estar recibiendo suficiente oxígeno. Entonces el último aceptor de electrones no va a existir. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos NAD que tienen electrones y no lo pueden pasar a la cadena de transporte de electrones? No lo puede tomar el oxígeno porque no existe, porque hay poco. ¿Qué pasa ahí? Exacto, Camila. Vamos a fermentar. Vamos a fermentar, fermentar. ¿Ya? Y ahí, bueno, hay varios tipos de fermentación, pero la que nos interesa, las que se mencionan en el libro, son dos. La fermentación alcohólica, que es la que genera etanol como producto, y la fermentación láctica, que genera lactato como producto. Ahí está la diferencia entre ambos, el producto que se genera. ¿Ya? Fermentamos. Entonces aquí les voy a mostrar de manera general, para que no entrar tanto en detalle, no es necesario. ¿Ya? Cuando nosotros no tenemos oxígeno en condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno, hay poco oxígeno, estamos en una altura, ¿cierto?, lacuna, no hay mucho oxígeno disponible, nuestras células, las mitocondrias, no tienen suficiente oxígeno, entonces pueden realizar este proceso que se llama fermentación.
Y en este proceso de fermentación, ustedes vieron todas las etapas, ¿verdad? De la degradación de la glucosa. Existía la primera etapa de degradación de la glucosa que se llama glicólisis, ¿cierto? Y en esa etapa se generan dos ATPs, ¿sí? Si nosotros no tenemos la mitocondria funcional porque no tenemos oxígeno, o sea, no tenemos oxígeno, no tenemos a quién entregarle los electrones, la mitocondria no sirve de nada. Es un cero a la izquierda, no sirve de nada. Entonces, solamente ganamos energía por la glicólisis, ¿ya? El piruvato no se sigue oxidando, no se sigue degradando, no sigue generando moléculas transportadoras de electrones, sino que el piruvato finalmente se transforma en lactato o bien en alcohol, ¿sí? Eso es lo que sucede en la fermentación, para no entrar así tanto en detalle, qué etapa sucede, después, por qué, y cómo y cuándo, ¿ya? Sino que si no tenemos oxígeno, bueno, el piruvato no se puede seguir degradando y ahí sucede otro proceso y finalmente o generamos lactato, en el caso de los animales, si generamos lactato, y alcohol pueden generar las bacterias, por ejemplo, ¿ya? Y si tenemos oxígeno, condiciones aeróbicas, el piruvato se pasa a la mitocondria y se degrada, y genera ATP, todo el proceso de respiración celular que conocen, ¿ya? Eso me faltó mencionarles nada más delante. Eso, ¿ya? Eso, si no hay oxígeno, existe un método alternativo para generar ATPs, pero son súper poquitos, son solamente 2 por glucosa, la nada misma, y esto lo pueden realizar las células musculares, ¿sí? Las células musculares pueden hacer este proceso, las musculares. Y eso era. Las del cerebro, lamentablemente, no. Las células de tu cerebro no pueden hacer este tipo de proceso, fermentación. Después el lactato se puede utilizar, ¿eh? Una vez que ya hay suficiente oxígeno, el lactato se puede meter a la mitocondria y lo puede degradar. Ya. Entonces, volvamos al cloroplasto nuevamente, ahora sí. Ya. Yo les mencioné que la fotosíntesis, ese proceso lo pueden realizar varios organismos, no solo las plantas. También en los procariontes tenemos representantes que pueden hacer fotosíntesis. Pero tener cloroplasto, poseer cloroplasto, eso lo tienen los eucariontes nada más. Las plantas y las algas. Principalmente plantas y algas, ¿ya? Y hay aquí la euglena, pero es más rebuscado, si plantas y algas como los que tienen esto, cloroplasto. Y aquí está el cloroplasto. ¿Cómo es? La anatomía, la arquitectura. Vamos a enfocarnos en él. Ahí está. Eso es. Aquí nuevamente vamos a tener una membrana externa y una interna. Externa e interna. Y vamos a tener un espacio intermembrana, que vendría estando entre las dos membranas, ¿ya? Un espacio intermembrana. Pero estas cosas no sirven, o sea, dentro de los compartimentos que ustedes tienen que aprender que tienen alguna funcionalidad, lo que les he mostrado hasta el momento no sirve de nada, ¿ya? La membrana externa no tiene ninguna participación en los procesos que vamos a ver. La interna, más que alojar o delimitar todo esto, no tiene otra funcionalidad. Y el espacio intermembrana, ninguna funcionalidad. Entonces la membrana interna vendría siendo importante porque delimita todo esto y lo deja en un espacio y que no se difunda para todos lados, ¿cierto? Las reacciones químicas las contiene en este límite interior. La membrana interna delimita un compartimento interior llamado estroma. Ese compartimento es importante, ¿ya? El estroma. El estroma vendría siendo el espacio interno del cloroplasto. Es como la matriz en la mitocondria, ¿ya? El espacio que se genera más internamente. Ese es el estroma en el cloroplasto. Y ahora vamos a tener, dentro en el estroma, vamos a tener como organelos dentro, que se llaman tilacoides. Son sacos aplanados como monedas, se llaman tilacoides. Tilacoides. Los tilacoides son estructuras membranosas. Estructuras membranosas. ¿Vale? Fíjense que tienen color verde, ¿no? Estructuras membranosas, ahí vemos que tienen color verde, porque ahí vamos a tener el pigmento llamado clorofila.
¿vale? En los tilacoides, que son estructuras membranosas. ¿Ya? Se fijan que dentro del tilacoide vamos a tener un compartimento en el interior, llamado espacio tilacoidal. ¿Sí? Ya, ¿qué estructuras? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Comparado con la mitocondria, aquí también vamos a encontrar ADN circular cerrado. También vamos a tener ADN procarionte. Y vamos a tener ribosomas también. ¿Ya? Vamos a colocar unas pelotitas por ahí. Ribosomas procariontes. Entonces la teoría endosimbionte también explica el origen de los cloroplastos. Ya menciona que eran bacterias antes que fueron como fagocitadas, que fueron con una membrana, ¿cierto? Se recubrieron, pero trató de comer la célula, no la digirió finalmente, quedó haciendo simbiosis en el interior, haciendo fotosíntesis ahí, liberando nutrientes, entonces finalmente quedó hasta nuestros días todavía así en la célula vegetal, en las algas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso es lo interesante de estos orgánulos también. ¿Qué, ¿Qué estructuras son importantes en el cloroplasto que tienen que recordar? Los tilacoides y el estroma. Esas dos estructuras son importantes. El estroma y los tilacoides. ¿Ya? Son importantes recordar. ¿Ya? Vamos entonces ahora, en estos 20 minutos que nos quedan, a ver el proceso que sucede dentro de los cloroplastos. Ya, vamos a ver cómo se llama el proceso. Aquí está. ¿Qué es lo que se necesita? Fotosíntesis, el proceso, ¿verdad? Como su nombre lo indica, vamos a utilizar la luz para crear compuestos orgánicos. ¿Ya? Compuestos orgánicos. Si tienen dudas, me van a preguntar. No hay problema. ¿Cuáles son los reactivos? ¿Qué es lo que necesitamos? Ahí están. Vamos a necesitar CO2. Olvídense los coeficientes estequiométricos, ya eso tampoco es relevante. CO2, agua, vamos a necesitar la luz también. Y fíjense que el carbono que se está utilizando aquí es carbono inorgánico. Por eso es que estos organismos son autótrofos. Y utilizan la luz. Y es por eso que son fotoautótrofos. Utilizan la energía lumínica. ¿Vale? Hay bacterias que también son fotoautótrofas. Las algas también son fotoautótrofas. Ese es el tipo de nutrición que tienen. Vamos entonces a los reactantes que ven ahí, esos elementos químicos que están ahí, esos átomos que ven ahí, los vamos a reagrupar. Y vamos a crear oxígeno que se libera a la atmósfera. Vamos a crear, olviden los coeficientes, vamos a crear carbohidratos, esas son moléculas orgánicas, carbohidratos. Molécula orgánica, ¿qué molécula orgánica? Carbohidratos. ¿Ya? Carbohidratos. Y creo que sí, Josefa. ¿Hay alguien? Creo que sí. Ya. Y bueno, agua en el proceso también, pero normalmente se obvia esto del agua. Se obvia. O sea, normalmente lo que se produce es moléculas orgánicas, en carbohidratos, específicamente carbohidratos, y oxígeno. Esos son los productos. Si se dan cuenta, es el proceso inverso a la respiración celular aeróbica. ¿Sí? Es el proceso inverso. ¿Se fijan? No tienen como que aprender nada nuevo, sino que dar vuelta el proceso que vimos delante, la respiración celular aeróbica que hacía la mitocondria, lo dan vuelta y tienen la fotosíntesis. ¿Ya? De hecho, es muy, muy parecido. Miren, les voy a mostrar acá en una diapositiva rápidamente. Miren, así funciona esta cosa. La energía lumínica, yo la utilizo
para conducir la fotosíntesis. ¿Ya? En el proceso se generan moléculas orgánicas y oxígeno. Y estas moléculas orgánicas y el oxígeno, yo lo utilizo para generar respiración celular, crear ATP. ¿Ya? La energía que está almacenada en las moléculas orgánicas me sirven para crear ATP. Y producto de la respiración celular voy a generar CO2 y agua. Y estos elementos los ocupa el cloroplasto para hacer la fotosíntesis. ¿Se fija? Entonces los productos de la respiración celular me sirven como reactivos en la fotosíntesis. Y los productos de la fotosíntesis me sirven como reactivos para la respiración celular. Y así tienes el ciclo. Es como el ciclo del carbono, el ciclo de la materia. ¿Ya? Se va ciclando. Chan, chan. ¿Vale? Entonces estos dos organelos son muy parecidos. Y ambos participan o trabajan con energía. ¿Ya? Ambos son organelos que participan en la conversión de energía. ¿Ya? Ambos tienen ribosomas, ambos tienen ADN circular cerrado, sí, se comparten muchas características, pero son como, hacen los procesos inversos. Y ahora vamos entonces a entrar a la fotosíntesis. Ya sabemos cuáles son los elementos que necesitamos ahí, los reactantes y los productos. Fíjense, destaco de dónde viene el oxígeno que se libera a la atmósfera. Aquí está el oxígeno. ¿De dónde viene? Del agua, ¿vale? El agua. Del oxígeno del agua se libera el oxígeno atmosférico. Es decir, el agua se descompone en la fotosíntesis. Pero vamos entonces ahora a saber lo que nos preguntan en el DEMRE. Nos piden saber dónde suceden el proceso de la fotosíntesis, las etapas que involucra la fotosíntesis y dónde ocurre cada etapa, y qué moléculas se necesitan. Entonces, esta diapositiva es esencial que la sepan. La fotosíntesis la vamos a dividir en dos etapas, fase clara y fase oscura. En la fase clara se necesita luz. Necesariamente necesitamos luz. ¿Ya? No puede suceder la fase clara si no hay luz. En cambio, en la fase oscura puede haber luz o no puede haber luz, da lo mismo, es independiente de la luz. ¿Ya? La primera etapa, la fase clara, a veces le llaman fotodependiente. Le llaman fotodependiente. En la fase oscura le llaman fotoindependiente. Vamos a ver entonces cuáles son las estructuras importantes. El estroma, como les mencioné, y los tilacoides, que son como saquitos o como moneditas membranosas en cuyo interior hay un espacio que se llama espacio tilacoidal. Ya, entonces, ahí donde yo tengo la clorofila, por eso está de color verde el tilacoide. Entonces aquí es donde la luz es cosechada, la clorofila es la que tiene esa capacidad de interactuar con la luz, después vamos a ver más en detalle esa molécula, y aquí es donde el agua se descompone. El agua la vamos a destruir, ¿sí? El oxígeno se libera en la fase clara y se ocupa agua y luz, ¿vale? No se olviden que se ocupa en cada etapa. ¿Qué más vamos a generar acá? Vamos a generar ATP en el proceso y vamos a generar NAD, pero NADP. ¿Ya? Este es como el NAD que vimos en la mitocondria, que es una molécula que transporta electrones, pero aquí en las plantas tiene fósforo. Entonces se llama NADPH, NADP o NADPH, dependiendo si está con electrones o sin electrones. Entonces, es lo que voy generando en la fase clara. Oxígeno que se libera a la atmósfera, ATP, ahí ven, ¿genera ATP el cloroplasto? Sí, crea ATP el cloroplasto en la fase clara. Y genera también electrones. Estos electrones que están acá, aquí tenemos electrones y protones de hidrógeno en ese NADP. Y estos vienen del agua. El agua suministra todas estas cosas. Y ahora, estos elementos, el ATP y el NADPH, que es rico en electrones, yo los voy a utilizar en la siguiente etapa, que es la fase oscura, que sucede en el estroma. ¿Ya? Aquí voy a tomar el CO2 en la fase oscura, que sucede en el estroma, lo voy a tomar
y lo voy a fijar. Lo voy a fijar a una molécula que se llama ribulosa, pero no creo que sea necesario saber eso. Ribulosa es una molécula, un azúcar, ¿vale? Entonces, a esa molécula yo le voy a pegar el CO2. Le voy a pegar, gracias a una enzima que se llama rubisco. Rubisco. ¿Ya? Esta es una enzima que fija el CO2 a la ribulosa. ¿Sí? Esa es una enzima. Toma el CO2 y se lo encaja a la ribulosa. Entonces se crea una molécula un poquito más grande, orgánica, ¿sí? La ribulosa es orgánica, le vamos a agregar un CO2 para que sea más grande. Y a esta molécula le vamos a agregar ATP, le vamos a agregar energía y le vamos a agregar electrones. ¿Ya? En estas flechitas que ven para abajo así, se le agrega energía y electrones. ¿Sí? Se hace una molécula rica en electrones y rica en energía, que es lo que ven ahí abajo que sale finalmente, que es el azúcar. Carbohidratos, glucosa, por ejemplo, como ejemplo. ¿Vale? ¿Ya? Y hay una molécula que vuelve otra vez arriba al círculo. La ribulosa sigue, no se pierde, sigue dando vueltas. ¿Ya? Entonces, para generar glucosa, tú necesitas que dé 6 vueltas ahí, pero no es necesario aprenderse eso. ¿Ya? Y el ATP entrega su energía y el NADPH entrega sus electrones. Entonces se van reciclando finalmente, se van generando NADP y ADP, y esos van a cargarse de energía a la fase clara y van a cargarse de electrones a la fase clara. Y ahí eso los tenemos dando vueltas ahí. Entonces, ahí ya pueden ver algunas otras moléculas que se necesitan en la fotosíntesis. Necesitamos ADP más fosfato para ir creando ATP. Necesitamos NADP para ir creando NADPH, o sea, una molécula rica en electrones. Necesitamos agua, necesitamos luz, necesitamos clorofila, necesitamos los tilacoides, ¿ya? Todas esas cosas necesitamos. Se va a ir produciendo oxígeno en la fase clara, ATP y NADPH, los cuales son utilizados en la fase oscura para utilizar el CO2 y generar azúcares directamente, ¿vale? Esto sería el proceso. Esa es la fotosíntesis, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles son los factores que afectan este proceso, ¿ya? Primero, para poder saber cómo afectan los factores este proceso de fotosíntesis, tenemos que saber cómo yo mido la fotosíntesis. ¿Cómo se mide? Yo puedo medir, para medir la fotosíntesis, puedo medir, nuevamente, medir la liberación de oxígeno, o también glucosa, la creación de glucosa, de azúcares, o bien el consumo de CO2. ¿Vale? Como lógico, ¿verdad? El agua normalmente no se utiliza como, a pesar de que se utiliza, se ocupa aquí en el proceso, no es difícil saber ahí medir naturalmente, si ustedes quieren saber la fotosíntesis de una planta, la velocidad con que realiza la fotosíntesis, midiendo el agua es muy difícil, ¿ya? Pero sí hay instrumentos que miden el CO2 que va produciendo en el momento, o el oxígeno que va, o sea, el CO2 que va utilizando en el momento, o el oxígeno que va liberando en el momento. Y tú puedes saber cómo la velocidad instantánea del proceso. O más difícil es sí medir la cantidad de azúcares, es más difícil, necesitarías ahí ya algunos reactivos, cosas más complejas, pero es muy fácil medir CO2 y oxígeno, como lo más fácil. Con el infrarrojo tú puedes medir eso rápidamente, ¿ya? Normalmente uno mide la liberación de oxígeno o el consumo de CO2, pero también puedes medir la glucosa. El agua normalmente uno no lo utiliza, ¿ya? Pero estos tres de acá utilizamos para ir produciendo, para ir viendo la velocidad con que sucede el proceso. Entonces ahora vamos a ver cómo afecta la luz, cómo afecta la luz, la intensidad de la luz, la intensidad de la luz
y también cómo afecta el color de la luz, que vendría siendo la longitud de onda, ¿verdad? La longitud de onda. ¿Cómo afecta? Eso por un lado. También vamos a ver cómo afecta la concentración de CO2. La concentración de CO2. También. Y la temperatura. Y con eso estamos. ¿Cómo? Con la temperatura también. ¿Cómo afecta la temperatura? Nos quedan 8 minutos. Difícil, difícil. Ya, veamos. Entonces eso tenemos que saber. ¿Cómo afecta la intensidad de la luz? Si es una luz muy fuerte, muy débil. ¿Cómo afecta los colores? ¿Cómo afecta la concentración de CO2? ¿Y cómo afecta la temperatura? Ya, vamos primero con los más fáciles. Vamos con la temperatura. Vamos con la temperatura. Ya, miren. No tengo gráficos. Bueno, sí, la temperatura aquí se ve. A ver. Voy a hacerlo más... Miren, aquí hay una pregunta modelo de EMRE donde se ve un poquito el efecto de la temperatura. No la vamos a contestar, solamente les voy a mostrar que lo que hace la temperatura, dependiendo la temperatura, fíjense, a 20 grados Celsius, esta es la tasa o velocidad de la fotosíntesis. A 20 grados Celsius, la velocidad es más baja que a 30, ¿verdad? Entonces, con esto podemos entender que la temperatura normalmente acelera los procesos, pero no siempre es así. No siempre es así. A ver, vamos a ir con otro valor mejor, más simple. Miren, este es de la intensidad lumínica, ¿ya? ¿Cómo afecta la intensidad lumínica a la fotosíntesis? ¿Ya? Aquí lo tenemos en una pregunta. Intensidad lumínica en unidades arbitrarias y la velocidad con lo que sucede la fotosíntesis. Vemos que al comienzo, cuando estamos iluminando con una luz tenue, la fotosíntesis es baja. Y a medida que vamos aumentando la intensidad, la fotosíntesis va aumentando. Hasta que llega un punto en que llegamos al máximo, hay un máximo, y finalmente empezamos a disminuir. ¿Ya? Aquí va aumentando y después aún disminuye. ¿Sí? Cuando disminuye, esta disminución es porque hay como que se llama fotooxidación. Fotooxidación, pero no es necesario que lo sepan. Solo saber que esta es la gráfica de si yo voy modificando la intensidad lumínica, a medida que aumenta la intensidad lumínica, la fotosíntesis va mejorando, pero llega a un punto máximo y después se va para abajo. ¿Vale? Así es como se comporta la fotosíntesis en función de la intensidad de la luz. Simple. ¿Ya? No es necesario por qué. No es necesario por qué. ¿Ya? La temperatura hace lo mismo. Esto es igual al gráfico de temperatura, pero no tengo un gráfico de temperatura. Pero créanme, es igual que el gráfico de temperatura. Partimos con una temperatura baja. A medida que aumentamos la temperatura, aumenta la tasa de fotosíntesis hasta que va a llegar a un máximo y después se empiezan las proteínas a desnaturalizar. No se olviden que el CO2 es fijado por una enzima que se llama, y aquí puras enzimas trabajan, que se llama rubisco. ¿Bien? Y sabemos que la temperatura desnaturaliza las proteínas. Sabemos que la temperatura, las proteínas funcionan dependiendo de la temperatura. Tienen un óptimo, o sea, aquí podríamos colocar temperatura en grados Celsius, ¿ya? En vez de esto. Tienen un óptimo, un máximo, y a medida, si yo me alejo de él, hacia arriba o hacia abajo, vamos a disminuir la velocidad con que sucede el proceso, la actividad enzimática, que es lo mismo. Son enzimas las que participan en este proceso. Entonces lo que aprendimos de enzimas en las proteínas aplica aquí. Entonces vamos a tener como una campanita. Vamos a tener una campanita como la que subiendo y bajando. Eso es lo que sucede con la temperatura. ¿Ya? Igual como que la intensidad lumínica. ¿Qué pasa con el CO2? Vamos a un gráfico de CO2. Esta es una pregunta también, modelo de Hembra, súper actual. Y lo que va a suceder con el CO2 es lo que ven en la alternativa B de barco. La B de barco. ¿Ya? Porque como son procesos enzimáticos,
esto, el CO2 vendría siendo un sustrato. El CO2 es un sustrato. Entonces, ¿qué pasa si yo voy aumentando la concentración del sustrato? Al comienzo tenemos una baja cantidad de sustrato, bajo CO2, y a medida que va aumentando la concentración en el eje X, voy aumentando hacia la derecha, va aumentando la fotosíntesis porque hay más sustrato disponible, entonces las enzimas van tomando esto rápidamente y lo van transformando lo van uniendo a la ribulosa, por ejemplo, si hablamos de la rubisco. Entonces vamos a ir generando glucosa cada vez más, hasta que llega un punto en que se satura las enzimas. Por ejemplo, la rubisco, ya no puede más. Por más CO2 que haya en la atmósfera, la rubisco no es capaz de tomar todo esto y convertirla en glucosa muy rápidamente. No lo puede hacer, se satura. Pero fíjense que el gráfico aquí se mantiene constante, no cae. ¿Por qué? Porque la enzima es como uno, por ejemplo, y estos son gráficos de clásicos de enzima y sustrato, de actividad enzimática y el sustrato. Si van a la presentación que les envié de cómo afecta la concentración del sustrato a la actividad enzimática, ese es el gráfico, es lo mismo. Entonces, fíjense que no cae después, no cae, sino que se saturan. Es como uno cuando a ustedes le dan trabajo, al comienzo le dan poquito trabajo, ya ustedes lo hacen al tiro, después le dan más trabajito, y quizás ustedes tienen también un óptimo de una cantidad de trabajo que pueden ir haciendo, entonces le van dando trabajo y ustedes lo van haciendo más rápido, quizás porque les gusta, no sé, lo van haciendo más rápido, hasta que llega un punto en que ya no pueden más, o sea, ya les dan más trabajo, pero eso no va a significar que ustedes lo van a hacer más rápido, sino que va a llegar un punto en que se saturan, que ya no pueden más, y eso lo pueden mantener en el tiempo, ¿ya? Sin subir, sin bajar. Pasa lo mismo con este gráfico de CO2. Y el último sería el del color. El del color, ¿sí? Sabemos cómo se comporta ese es el del CO2, y el de la intensidad lumínica, es el mismo que el de la temperatura, ¿ya? Esto es lo mismo que el de la temperatura. Y ahora nos quedaría el del color, que lamentablemente no la vamos a alcanzar a ver. Yo creo que la próxima clase vamos a seguir con el tema del color, de la longitud de onda, ¿ya? Porque requiere un poquito más de atención cómo se comporta la fotosíntesis en función de los colores, ¿sí? Bueno, aquí se muestra el gráfico, no sé si alcanzamos. Resulta que los colores interactúan de distinta manera con la clorofila. Bueno, a todo esto no solo existe clorofila en la planta, también tenemos otros pigmentos que son capaces de interactuar con la luz, o sea, que son fotosensibles. Y aquí ven absorción de la luz. La luz que se absorbe es la que sirve para la fotosíntesis. ¿Ya? La luz que se absorbe es la que sirve para la fotosíntesis. Y bueno, ahí ven distintos colores, ¿cierto? Lo que llamamos espectro. Este es un espectro de ondas, ¿cierto? De distintos colores ahí. Y vamos a tener, esto se llama espectro de absorción de luz. Espectro de absorción de luz. Y aquí podemos ver que la clorofila, de distintos tipos, la A y la B, absorbe preferentemente aquí y acá. Entonces, aquí es donde esa luz absorbida es la que sirve para conducir la fotosíntesis. Principalmente la luz azul y la luz roja. Allá abajo ven el gráfico que se llama espectro de acción, que vendría siendo la fotosíntesis, la tasa fotosintética dependiendo de la longitud de onda. Y vemos que las mejores longitudes de ondas para generar fotosíntesis son las azules y las rojas, ¿ya? También existen otros pigmentos en la planta, los carotenoides, que absorben en esas longitudes de onda, y la clorofila B, que absorben estos otros longitudes de onda. Entonces, esos pigmentos y esas absorciones de luz, de esos colores, explican el espectro de acción que ven abajo, que es la fotosíntesis, ¿ya? Lo que se absorbe sirve para hacer fotosíntesis. Eso en resumen, jóvenes. Eso sería. ¡Eh!